Abogada y política salvadoreña, Marisol Argueta ha sido diplomática, canciller, y su vasta experiencia y capacidad la ha llevado a ser presidenta para América Latina del Foro Económico Mundial por más de 10 años. Graduada de licenciatura en Derecho de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador, realizó la maestría en diplomacia por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Tiene estudios especializados en Derecho Internacional, Asuntos Internacionales, Liderazgo, Gestión y Negociaciones y Resolución de Conflictos de la Academia Internacional de la Paz, la Universidad de Harvard y The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Fue ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, directora general de Política Exterior de El Salvador, ministra consejera de la Embajada de El Salvador en Washington, D.C., y representante permanente alterna de El Salvador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Ha recibido condecoraciones nacionales, premios y reconocimientos especiales de los gobiernos de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, España y Estados Unidos, así como de comunidades salvadoreñas e instituciones privadas por su trabajo social. Además, es considerada por la revista Forbes dentro de las mujeres más poderosas de Latinoamérica. Marisol Argueta. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Bárbara. Encantada de acompañarte en este espacio tan importante que has creado en Monterrey para los mexicanos. Marisol, platícanos qué es el Foro Económico Mundial y cómo es que tú llegaste a ser la presidenta por parte de América Latina de este foro. El Foro Económico Mundial acaba de cumplir su 50 aniversario. Es una organización internacional para la colaboración público-privada. Está basada en Ginebra, en Suiza, y regulada por las leyes suizas. Somos una institución sin fines de lucro, comprometidos con mejorar el estado del mundo. Esta iniciativa surge de nuestro fundador, el profesor Klaus Schwab, un economista, ingeniero, internacionalista con una visión impresionante de estar siempre un paso adelante en cuanto a las necesidades del mundo. Cuando él inició la iniciativa del Foro Económico Mundial, lo hizo pensando en el declive que había en la industria europea frente al auge que estaba tomando la industria en Estados Unidos. Y quiso entonces explorar y entender cuáles eran los aportes que podrían ayudar desde Estados Unidos, desde la óptica de los líderes empresariales norteamericanos, a los líderes empresariales europeos, cuáles eran esos cambios estructurales, los cambios estratégicos dentro de las industrias y dentro de las empresas que se necesitaban para convertir a todo su sector productivo en mucho más competitivo. Pero luego se fueron añadiendo otros sectores y puedo decirte que hasta esta fecha es la organización con mayor prestigio y alcance global que reúne a los principales líderes de empresas, pero también a los líderes de gobiernos, de la sociedad civil, académicos, expertos y las grandes personalidades que tienen la capacidad de influir en el mundo. Uno de los comunidades más recientes es la creación de los Global Shapers. Ya había una comunidad de jóvenes líderes globales muy importante en el Foro Económico Mundial, pero a partir de la primavera árabe se entiende y se adjudica una enorme importancia a esa capacidad colectiva que los jóvenes conectados tienen para lograr grandes transformaciones en el mundo. Entonces, con esto se crea una nueva comunidad de jóvenes que son los Global Shapers. Hay una comunidad de Global Shapers en Monterrey y estos se reúnen en ciudades. Todos son jóvenes de entre 20 y 30 años con mucho compromiso en sus comunidades y con mucha capacidad de influir en sus comunidades. Entonces, esta organización, Bárbara, es única, trae
a los grandes talentos, a los grandes líderes, a buscar consensos en las diferentes áreas en donde vemos que hay muchísimas necesidades, desde los temas económicos, financieros, empresariales, pero también manejamos una importantísima agenda social, una agenda de sostenibilidad y de preocupación por nuestro medio ambiente, por la biodiversidad, y también una agenda muy importante de inclusión y de respeto por los derechos humanos. Marisol, temas como la cuarta revolución industrial, el futuro del empleo, las economías circulares, la importancia de la ecología, de la sustentabilidad, temas de energía, de gobierno, son muchos de los temas de los que trata este gran foro económico. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de lo que se dialoga en estos grandes eventos a los cuales tú formas parte? Sí, Bárbara, es un cargo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso. Yo tengo una trayectoria internacional, soy embajadora de carrera, fui canciller, ministra de Relaciones Exteriores de mi país a una edad joven y de las pocas mujeres que ocupamos ese puesto. Me nombraron joven líder global, parte de esta comunidad del Foro Económico Mundial, y a través de esta nominación me aproximé al trabajo que hacía el foro y me fasciné con todo lo que el foro estaba realizando. Pude traerle a mi país, que es El Salvador, mucho de ese pensamiento global, mucho de ese conocimiento que se cristaliza, como tú dices, en algunas acciones muy tangibles y objetivos bien concretos. Y luego me invitaron a formar parte del Foro Económico Mundial, ya como una ejecutiva de alto nivel. Terminé mi función como canciller de la República y hace 10 años ya cumplí una década al frente de la región. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Mi experiencia había sido importante en un nivel internacional, pero el formar parte del Foro Económico Mundial me ha dado una perspectiva bien diferente. En primer lugar, Bárbara, esto que te comento, de poder escuchar y poder invitar a participar y crear iniciativas, co-crear y acciones y agendas muy tangibles con personas que marcan pautas, que marcan tendencias en el mundo y de todos los sectores, porque normalmente si hemos trabajado en un área, en mi caso en la diplomacia, pues había estado expuesta a un mundo internacional, pero enriquecido ahora con una perspectiva desde cómo jóvenes ven el mundo, cómo los empresarios entienden una temática, cómo los gobiernos actúan, y por tanto esta gran oportunidad de poder ir generando consensos, de poder ir trayendo parte de este pensamiento de avanzada global para aterrizarlo en lo que son las prioridades y espacios pertinentes en América Latina. Así que han sido 10 años de una evolución permanente y de un gran compromiso. Se nos exige muchísimo en el foro estar muy al día en una variedad de temáticas, pero a la vez estar rodeada de colegas excepcionales. Somos más de 50 nacionalidades quienes formamos parte del foro y además con un liderazgo muy visionario y muy inspirador. Tenemos muchas instituciones culturales, académicas, pasando momentos difíciles. Y sin embargo, te quiero decir que sabes que en México tenemos una gran cultura, tenemos grandes maestros, grandes pintores, grandes artistas plásticos, grandes muralistas, como ya lo dijiste tú. Y quisiéramos ver cómo encuentras tú, cómo posicionas a México a nivel cultural ante el mundo. Bueno, en realidad esta crisis de la pandemia del COVID-19 ha venido a crear un shock a nivel global. Realmente no había existido en nuestra historia reciente ningún acontecimiento con las consecuencias
que estamos viendo alrededor del mundo. Pero a la misma vez se han acelerado algunas tendencias, Bárbara, que nosotros ya habíamos anticipado. Si tú recuerdas, hace unos 4 años, el profesor Schwab comenzó con toda la iniciativa de la Cuarta Revolución Industrial y a posicionar este tema en una agenda global, muy preocupado por el uso ético e inclusivo de las tecnologías emergentes. Y él nos ha mostrado a través de sus 2 libros cómo estas tecnologías interactúan y cómo pueden convertirse en realidad en una autopista para que podamos nosotros lograr objetivos de desarrollo muy rápidamente. Pero también nos ha advertido sobre la inequidad que puede pronunciarse aún más si nosotros no aseguramos que estas tecnologías sean, en primer lugar, usadas de una manera ética, pero en segundo lugar también que permitan un acceso universal para que pueda servirse la humanidad de estas tecnologías. Durante esta pandemia hemos visto cómo con mucha rapidez se han podido hacer adaptaciones y transformaciones importantes en el nivel de las empresas, tanto en cuanto al trabajo virtual, que ahora se ha convertido en una tendencia real y donde se ha demostrado en algunos sectores que el trabajo virtual le permite a las personas ser más productivos en aquellas ciudades donde se tarda la gente mucho tiempo en transportarse hacia sus lugares de trabajo y de regreso a sus hogares. Es una ganancia poder tener este tiempo, poderlo aplicar de manera positiva en sus familias. Para nosotros, las mujeres, que todavía en nuestra cultura tenemos una responsabilidad muy importante junto con los esposos, con los padres de las familias, nos ayuda muchísimo a poder combinar el esfuerzo de ocupar posiciones de alta responsabilidad sin descuidar nuestras responsabilidades familiares. Hemos visto cómo la telemedicina también puede llegar a favorecer a millones de personas alrededor del mundo, pero a la misma vez es cierto que se podrían crear muchísimas brechas profundas si no cuidamos que haya suficiente infraestructura que permite ese acceso universal y la calidad, por ejemplo, en la educación que nosotros esperaríamos que también pueda llegar hasta los hogares más recónditos y más pobres en nuestras sociedades latinoamericanas. Creo que esta es una preocupación real y creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en asegurar que no se crean más brechas. En cuanto a lo que mencionas de los espacios para el arte y la cultura, a mí me ha parecido fascinante que no necesitamos viajar a Madrid o a París para ver las grandes exhibiciones en los museos, que ahora virtualmente los podemos visitar y podemos admirar todas esas obras que no son accesibles para todo el mundo. Entonces yo creo que en cuanto a la accesibilidad, nos ha abierto una gran oportunidad. Es importante que ese acceso llegue a todos. La cultura, el arte, la creatividad siguen siendo irreemplazables. Nos ha preocupado mucho ver cómo algunos empleos van a desaparecer porque la robótica, la automatización, porque la inteligencia artificial llegan a ocupar con más precisión muchos de estos trabajos que son repetitivos en las personas. Sí, pero no hay ni una máquina, Bárbara, que llegue a reemplazar la creatividad y la sensibilidad humana. Entonces yo creo que hay un gran potencial para lo que llamamos la economía naranja, la economía creativa, que abre un espacio especial a esa creatividad, a ese artesano, a ese artista que tiene capacidades únicas. De hecho, en el Foro Económico Mundial hay ya una iniciativa en la industria de consumidores que busca valorizar ese aporte propiamente humano que se hace
en algunas industrias, sobre todo artesanías en América Latina y bueno, en México hay una tradición ancestral. Ustedes han logrado mantener muchas costumbres y muchas artesanías que son valoradas alrededor del mundo. Yo, de hecho, soy una fanática de las artesanías producidas en Oaxaca, estos vestidos bordados, los sanantoninos, que tanto utilizamos y los he visto usarse en toda América Latina. Pero también vemos cómo el arte latinoamericano ha ido marcando tendencias por las diferentes épocas y décadas que se han ido marcando. Ahí ustedes tienen los grandes muralistas que forman parte de una época de la cultura universal. Tienen ustedes artistas de artes plásticas modernos valorados altísimamente a nivel internacional, y el arte, la cultura, la música mexicana, que es tan bien apreciada, y la gastronomía alrededor del mundo. Entonces creo que ustedes en México y a través de América Latina tenemos un acervo importantísimo que tenemos que asegurar que pueda ser adecuadamente valorizado y que podamos incorporar entre los valores que aportamos nosotros a nivel mundial. Qué importante lo que dijiste, Marisol. Tenemos desde la época de Vasconcelos, generando en México todo este movimiento artístico-cultural muy importante. Y ahorita ha dado un giro a nuestro país, el cuidado, la preservación pues de nuestras instituciones culturales. Se hizo y se está haciendo muchos esfuerzos en el área de la cultura y de las artes. Entonces, yo creo, lo platicamos tú y yo en nuestra llamada pasada, que todos esos temas generan mucha cohesión social, mucho acercamiento, mucho encuentros hacia adentro y hacia afuera. Hay gente muy buena, generan mucho valor. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a las artes como componente de cohesión social? Me parece, Bárbara, que es una expresión de un pueblo, de una comunidad, de una cultura. Es algo que crea lazos inmediatos de homogeneidad entre personas que forman parte de un grupo. Y eso es justamente la cohesión social. Y creo que en México ustedes tienen muy arraigado ese amor por su país, ese nacionalismo, ese sentimiento de la bandera tricolor con la cual ustedes con gran orgullo promueven alrededor del mundo. Yo, siendo centroamericana, he estado también bastante cerca de la cultura mexicana y soy una enamorada de México, te lo he confesado varias veces. Y en cada oportunidad que tengo de visitar la Ciudad de México y algunas otras ciudades del país, me preocupo mucho por ir a ver los museos, por tener alguna oportunidad de escuchar algún concierto. Me fascina este espectáculo de música mexicana y de baile mexicano que se ofrece por temporadas en Bellas Artes, en la Ciudad de México, pero también hay expresiones culturales en los mercaditos que se organizan los fines de semana, donde vemos esta expresión artística de muchos emprendedores jóvenes, nuevos, que con entusiasmo muestran su creatividad y su talento en espacios quizás menos conocidos. Luego, en la gastronomía también vemos cómo se expresa esa mexicanidad. Y yo tengo una enorme admiración por esa valoración que tienen en México de su propia cultura, que uno desde que ve ese color rosa mexicano, se identifica con el país. Y me parece que es un elemento fundamental para empezar a crear una cohesión social mucho más profunda. Pero hay otros factores también, Bárbara. La cohesión social debe fomentarse y debe consolidarse a partir
del cierre de brechas. Hay bastante desigualdad en nuestros países, en Latinoamérica, en nuestras sociedades, y es sumamente importante el poder cerrar brechas y crear oportunidades más equitativas para que puedan existir sociedades más homogéneas y donde, lejos de esa polarización que estamos viendo en algunas sociedades, podamos promover más unidad. Yo creo que a partir de esta pandemia se nos abre una oportunidad importante de poder recrear esa solidaridad y esos lazos de unidad que son necesarios para poder enfrentar desafíos tan grandes que no distinguen entre colores de piel o ubicaciones geográficas dentro de su país o posiciones económicas o sociales. Yo creo que una situación como esta, tanto como los desastres naturales o como los eventos deportivos, nos generan ese sentido de pertenencia que es bien importante. Entonces, si hubiera un elemento que a mí me gustaría rescatar, es ese, Bárbara, el que pues no solo es el gobierno, sino que también son la sociedad civil y el sector privado los que deben asegurar espacios más equitativos, mejores oportunidades y por supuesto que la educación, la capacitación del talento son esenciales para ir creando sociedades más homogéneas. Me encantaría que vengas a Monterrey, a la Escuela Superior de Música y Danza, al Centro Cultural Rosa de los Vientos y a CONALEP Nuevo León. También a que tu visita a Monterrey conozcas también las grandes universidades que tenemos en este estado, como la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y muchas otras casas de academia y de cultura, las cuales nos han hecho muy grandes como sociedad. Nos encantaría tenerte aquí como ejemplo por tu visión, tu experiencia y tu talento para enriquecernos mutuamente de toda esta gran visión, la cual tú llevas ya como parte de tu persona. Encantada, Bárbara. Yo ya te he expresado mi admiración por tu devoción y tu trabajo en la cultura y ahora también con CONALEP. Es sumamente importante fortalecer estas capacidades en los jóvenes, pero también en los adultos. Yo creo que nunca se deja de aprender y tenemos que tener esta sed de conocimiento y de evolución, no solo porque la demanda de empleo nos va a obligar a prepararnos en áreas nuevas, sobre todo en las áreas de tecnología, de ciencia, en las ingenierías, en las matemáticas, que es lo que se llama el STEM. Me gustaría hacer un llamado especialmente a las niñas, a las mujeres, a que no le tengan miedo a estas áreas, que también nos preparemos. No hay ninguna evidencia en cuanto a diferencias biológicas entre hombres o mujeres que tengan más o menores capacidades para estas áreas. Yo creo que bastante hay una predisposición y quizás un direccionamiento cultural involuntario, ¿no? Donde nosotros vamos creando algunos patrones en donde se encajan a las mujeres y otros patrones en donde se encajan a los hombres. Y claro, yo soy de las que respeta muchísimo la opinión y la expresión cultural que hay sobre esta temática, pero creo yo que es importante ir rompiendo estos patrones donde vayamos compartiendo más espacios, más responsabilidades y donde las mujeres no le tengan miedo a entrarle a estas áreas donde tradicionalmente no hemos incursionado tanto. Es ahí donde van a haber más oportunidades, Bárbara. Coincido, uno de los grandes retos que tiene la humanidad es precisamente cerrar esa brecha de desigualdad en muchos sentidos en los que padecemos las naciones. México, sin duda, tiene muchas oportunidades de cerrar brechas en muchos temas. Pienso yo
que la educación es el camino principal para cerrar esas brechas tan grandes de desigualdad a las que tú mencionas. La educación es una pieza clave en que la gente obtenga un mejor trabajo, como consecuencia un mejor sueldo y una mejor calidad de vida que sea sustentable y por muchos años, para que ellos a su vez puedan sentir lo que es la movilidad social. La movilidad social, que es lo que más necesita nuestro país, ¿verdad? Así es, no discriminar, ¿verdad? Crear oportunidades equitativas y prepararnos para poder ocupar espacios por nuestro propio mérito. Marisol, en tu perspectiva, ¿hacia dónde crees tú que va la educación en el mundo? Es infinita la posibilidad de conocimiento. Abruma, te digo, de verdad, abruma. Uno encuentra tanta información que tiene que ser a veces selectivo con el tiempo que uno le dedica a prepararse, ¿no? Y he visto con alguna pena algunas universidades en la región que siguen ofreciendo maestrías de 2 años, Bárbara. Ya la educación no es así. La educación tiene que ser primero adaptable a los estilos de vida mucho más rápidos que tenemos, ¿no? Entonces, mucha educación modular, yo creo que una combinación de cursos abiertos cursos virtuales y algunos presenciales. Yo estudié en la Universidad de Oxford, mi posgrado, y tienen una formación fantástica que se le estaba comentando la semana pasada a un profesor en Wharton. Y teníamos nuestras clases, Bárbara, amplias, no existía. Yo estudié en el 93 y 94 en Inglaterra, no existía las tablets y todo lo que hay ahorita de virtualidad. Tenía que ir a la biblioteca de mi college a usar la computadora. No habían teléfonos móviles como hay ahora, etc. Pero se puede hacer un parangón porque recibíamos clases muy amplias en auditorios grandes con cantidad de alumnos que tomábamos clases que eran comunes para muchas carreras. Habían otras clases que tal vez eran muy particulares yo estudié relaciones internacionales ahí, entonces eran clases muy específicas. Pero, además de la clase, habían grupos de 5 o 6 alumnos que íbamos una vez cada 10 días a sentarnos con el maestro, que se llaman los tutores, a recibir una hora individualizada para un grupo de 6 personas, ¿no? Entonces era fantástico porque a veces en estas clases donde tienes a 100 personas, hasta da vergüenza y no da tiempo a hacer una pregunta, ¿no? Y uno se intimida un poquito porque toda gente súper inteligente, etcétera. Pero fíjate que en las clases chiquitas teníamos esa oportunidad de preguntar todo lo que queríamos y de recibir respuestas y tener una interacción fantástica con nuestros tutores. Entonces, yo creo que un modelo así puede ser sumamente útil. Por ejemplo, en CONALEP, donde muchos cursos puedan darse virtualmente, educación modular, ¿verdad? Educación modular y también cursos virtuales, donde tú puedas recibir todos los conceptos generales, pero donde la práctica y donde se pueda resolver en grupos chiquitos, ¿no? Donde puedan haber talleres, donde puedan haber quizás consultas mucho más íntimas con un maestro. Entonces yo creo que a replicar ese tipo de modelos vamos a llegar, Bárbara. Marisol, te esperamos pronto en Monterrey. Gracias por estar con nuestro público. Gracias por ser parte de esta iniciativa que habla de inclusión de la cultura. Gracias por tu visión global y por todo lo que nos aportaste esta tarde. Gracias, Bárbara. Pues sin duda creo que lo más vigente ahora es reconocer que esta pandemia nos ha creado un impacto enorme, ha hecho transformaciones
importantes desde la forma en que actuamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que consumimos y para las empresas la forma en que se produce. Yo creo que se han acelerado muchos de estos cambios, como mencioné anteriormente, pero yo creo que vamos a llegar a un híbrido. Yo creo que la interacción personal, sobre todo en una cultura tan cálida como la nuestra en América Latina, esta capacidad de relacionarnos directamente, de mirarnos a los ojos, de tocarnos el brazo, es irreemplazable, eso no se puede lograr. Y creo que vamos a lograr, una vez exista la vacuna o un tratamiento efectivo y masivo, creo que vamos a llegar a modelos híbridos, donde tal vez no vamos a regresar a prácticas anteriores, pero donde vamos a poder combinar esta relación personal. Yo ya me comprometí contigo a ir a visitar Monterrey y va a ser un enorme gusto visitar CONALEP y poder tener una plática en persona con estos jóvenes. Si no se logra hacer muy rápido, con mucho gusto lo hacemos virtual. Pero yo creo también, Bárbara, que a partir de esta experiencia que nos ha dado lecciones enormes, también hay extraordinarias oportunidades. Oportunidades que tenemos nosotros que aprovechar no para recrear prácticas anteriores, sino que para resurgir buscando cerrar esas brechas que el sistema global anterior nos estaba evidenciando. El Foro Económico Mundial elabora anualmente un reporte sobre riesgos. Uno de los grandes riesgos que se identifican alrededor del mundo es la polarización. Una polarización social, una polarización política. Otro de los grandes riesgos que nosotros advertimos es el cambio climático y la pérdida de nuestra biodiversidad. Entonces yo creo que no hay que estar ciegos. Creo que parte del resurgimiento con el que nos tenemos que comprometer tiene que tener los elementos del compromiso con la sostenibilidad y con la inclusión como elementos indispensables para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. De hecho, el Foro Económico Mundial tiene la iniciativa que tú ya conoces, que es de lo que en inglés es el Stakeholders Capitalism, que es el capitalismo de las múltiples partes interesadas. La traducción es fatal, pero lo que esto implica es poder unificar criterios alrededor de un sistema económico que funcione en beneficio de la sociedad, que sea productivo, que pueda rendir, que tenga un rendimiento financiero, por supuesto, para las empresas, pero que también exista un compromiso auténtico con la inclusión, con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Tú mencionaste la economía circular, que es uno de los elementos. Y yo creo, Bárbara, que las nuevas generaciones de consumidores van a surgir mucho más conscientes. Y si pueden escoger entre un producto que pueda ser manufacturado, que pueda ser elaborado por empresas que son conscientes social y medioambientalmente, el consumidor va a tender a comprar un producto que traiga ese elemento. Entonces creo que es una obligación de todos, sector social, los jóvenes, los emprendedores, los grandes empresarios y por supuesto los gobiernos, mirar con optimismo y con responsabilidad ese futuro donde podamos nosotros asegurar un mejor estado para la humanidad. Marisol, es un regalo de mi vida haberte conocido. Me da mucho gusto tenerte aquí y espero que algún día vengas a Monterrey, a la Escuela Superior de Música y Danza, al Centro Cultural Rosa de los Vientos y a CONALEP Nuevo León. Creo que nos vas a llenar de alegría y de optimismo y de ganas de hacer las cosas bien, como se debe hacer, y de tratar de ser mejores instituciones, mejores personas y de generar nuevas propuestas para este nuevo rediseño que nos pide el mundo. Sí, Bárbara, pues
Cariño y admiración es recíproca. La verdad que yo admiro muchísimo el compromiso con el que tú estás promoviendo las artes, la cultura y la revalorización del talento en Monterrey, y reitero mi gran deseo y mi compromiso de llegar personalmente a visitarte en cuanto se pueda, y tienes en mí a una aliada y a una amiga enamorada de México y con muchas ganas de hacer grandes diferencias en nuestras comunidades. Marisol, un abrazo fuerte, que estés muy bien tú, todos tus seres queridos, y desde aquí de Monterrey y de México te damos muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, Bárbara, encantada siempre. En el próximo episodio de Conectarte, Hilda Trujillo Soto, directora de los museos Frida Kahlo y Anahuacalli. No te lo pierdas, Conectarte.